Parte 6. Paz. Ganar no es suficiente si no se aprovecha el éxito. Napoleón a José, noviembre de 1808. En mi opinión, a los franceses no les interesan ni la libertad ni la igualdad, solo tienen un sentimiento, el honor. El soldado exige gloria, distinción, premios. Napoleón al Conseil d'État, abril de 1802. Todo me hace pensar que ahora el tiempo de paz depende de nosotros, y debemos aceptarlo cuando tengamos ocasión de dictar sus condiciones, siempre y cuando sean razonables, escribió Napoleón a París el 8 de abril de 1797. Las negociaciones con la que llamó corte insolente y arrogante comenzaron el 15 de abril, con la demanda pedante del plenipotenciario austriaco, el marqués de Gallo, de que el pabellón en el que iban a tener lugar fuese declarado oficialmente terreno neutral. Napoleón se lo concedió alegremente, explicando al directorio que este terreno neutral está rodeado por todas partes por el ejército francés y se sitúa en medio de nuestras tiendas de campaña. Cuando Gallo ofreció reconocer la existencia de la República Francesa, Napoleón replicó que ni necesitaba ni deseaba reconocimiento. Ya es como el sol en el horizonte de Europa, perjudicial para aquellos que no quieren verlo ni obtener beneficio de él. Gallo perseveró, convencido de que cedía al afirmar que Austria la reconocería, a condición de que la República preserve la misma etiqueta que mostró el rey de Francia. Esta frase le permitió señalar, de irreprochable modo republicano, que, teniendo en cuenta que a los franceses les era completamente indiferente todo lo referido a la etiqueta, no tenemos inconveniente en adoptar ese punto. Napoleón observó que su posición se vería reforzada si los generales Moriau y Hoche atravesaban el Rin. Desde que existen crónicas históricas de las operaciones militares, indicó el directorio el 16 de abril, un río nunca se ha considerado un obstáculo importante. Si Moriau quisiese cruzarlo, lo haría. Puede que los ejércitos del Rin no tengan sangre en las venas. Si las tropas francesas pisasen suelo austriaco, enfatizó, estaríamos en condiciones de imponer la paz de modo imperioso. Hoche cruzó al fin el 18 de abril, el mismo día en el que se firmaban los preliminares, y Moriau le imitó 2 días más tarde. Fue entonces cuando descubrieron, desazonados, que se veían obligados a detenerse mientras su rival negociaba la paz. Napoleón empleó el mismo tono imperativo al enfrentarse a la amenaza que parecía fraguarse en la longeva ciudad-estado de Venecia, proclive a mantener su independencia, pero sin tropas para garantizarla. El 9 de abril se dirigió por carta al dogo Ludovico Manin, exigiendo que Venecia eligiese entre la paz y la guerra. ¿Supones que por encontrarme en el corazón de Alemania soy incapaz de hacer que se respete a la primera nación del universo? A pesar de que Francia albergaba alguna protesta legítima hacia Venecia, que se había inclinado a favor de Austria, se estaba armando rápidamente y había abierto fuego sobre una fragata gala en el Adriático. Napoleón abusaba de su poder al enviar a Chunou, pocos días después, para que exigiese una respuesta a su carta en 24 horas. El incidente se agravó el 17 de abril, cuando Verona, integrante de la República del Véneto que no parecía haber aprendido la lección de Pavía, Vinasco y Módena, asistió a un alzamiento que acabó con 300 o 400 franceses masacrados, la mayoría de ellos heridos en combate que descansaban en el hospital de la ciudad. Tomaré medidas generales en tierras de Venecia, prometió el directorio, imponiendo castigos tan extremos que no serán olvidados. Bourrien tomó nota más adelante de que, al ser informado de la insurrección, Napoleón afirmó, no te inquietes, que esos pilluelos pagarán, ya le llegará el día a su república. A las 2 de la mañana del miércoles, 19 de abril de 1797, aunque fechados oficialmente el día anterior, Napoleón firmó los preliminares de Leoben. El hecho de que lo hiciese él y no un plenipotenciario enviado desde París es un indicativo destacado de cómo el equilibrio de poder con el directorio se inclinaba a su favor. No se trataba del amplio tratado de paz definitivo entre Francia y Austria, que no se firmaría hasta octubre en Campo Formio, pero este también lo negociaría él. Los términos de Leoben suponían que Austria cedía los ducados de Milán y Módena, así como los Países Bajos austriacos, a Francia. Reconocía además los límites constitucionales de Francia, que para los franceses se extendían hasta el Rin, mientras Francia reconocía el resto del imperio de Francisco.
Las cláusulas secretas forzaban a Austria a renunciar a todas sus posesiones en Italia desde el oeste del río Ublio hasta la República Cisalpina, pero recibía en compensación todos los territorios en suelo firme venecianos al este del Oblio, así como Dalmacia e Istria, mientras Francia obtenía las del oeste de dicho río. Napoleón asumía sin duda que estaría en posición de disponer del territorio del Véneto antes de que se ratificase el tratado. En principio podría parecer que Austria salía ganando, ya que la orilla izquierda del Rin se disputaría en una fecha posterior, y su integridad territorial se salvaguardaba. Napoleón defendió los términos de su negociación, explicando al directorio que Bolonia, Ferrara y la Romaña siempre estarán en nuestro poder, al estar regidas por la República Hermana de Francia establecida en Milán. El argumento de que, al ceder Venecia al emperador, estará obligado a ser amistoso con nosotros, resultaba menos persuasivo. En esa misma carta explicaba al directorio sin ambajes que, desde el arranque de la campaña italiana, lo habían hecho todo mal. Si hubiese porfiado en marchar sobre Turín, nunca habría cruzado el Po. Si hubiese porfiado en marchar sobre Roma, habría perdido Milán. Si hubiese porfiado en marchar sobre Viena, puede que hubiese perdido la República. El plan real que adopté fue destrozar al emperador. Los comentarios posteriores de Napoleón herían a falsa modestia, por lo que a mí respecta, nunca me he considerado nadie en las operaciones que he dirigido, y he seguido marchando hacia Viena tras haber recibido más gloria de la necesaria para ser feliz. Al tiempo que solicitaba permiso para regresar a su hogar, prometía, mi carrera civil recordará a mi carrera militar por su sencillez. Con toda probabilidad se imaginaba a sí mismo como el héroe clásico Lucio XV Cincinnato, que regresó a su granja y a su arado tras salvar a la República Romana, y habida cuenta de que se trataba de informes semipúblicos, cuyos apartados no secretos se publicaron en el Moniteur. Es posible que escribiese esas líneas tanto para el consumo del público como para ilustrar a esa banda de leguleyos del directorio, que no obstante aprobó por 4-1 las condiciones de Leoben, con la única oposición de Gianfranco y Reubel, que las consideraba demasiado duras para Austria. Durante las negociaciones el duque de Módena trató de sobornar a Napoleón con 4 millones de francos para que no le depusiese. Según Bourrienne, no muy fiable, los negociadores austriacos, Gallo y el conde general von Mervel, le ofrecieron incluso un principado alemán, a lo que Napoleón replicó, se lo agradezco al emperador, pero, si tengo que ser glorificado, que sea en Francia. Austria, a su vez, parecía satisfecha con los términos de Leoben. La única protesta de Gallo fue trivial, solicitando que se transcribiese en pergamino y que los sellos fuesen mayores, a lo que Napoleón accedió debidamente. El 20 de abril los venecianos se lo pusieron en bandeja a Napoleón al abatir a tiros a un capitán de navío francés llamado Laugier, que había atracado ilegalmente cerca del Polvorín en el Lido. Napoleón halló justificación para lo que pensaba haber hecho de todas formas, exigir a Venecia que expulsase al embajador inglés y a los émigres franceses borbónicos, que confiscase todos los bienes de Inglaterra, que abonase una contribución de 20 millones de francos y que arrestase a los assassins de Laugier, incluido un almirante veneciano de origen nobiliario. Napoleón no tuvo en cuenta las promesas de reparación por la masacre de Verona del Dogo, afirmando que de sus enviados goteaba sangre francesa. En su lugar reclamó la evacuación de la tierra firme de Venecia, que necesitaba tener bajo control antes de que entrasen en vigor las cláusulas secretas de Leoben. Mientras tanto alentó las revueltas en Brescia y en Bérgamo, y el 3 de mayo declaró la guerra. La masacre de Verona fue sancionada con el pago de 170.000 sequins, unos 1.700.000 francos, a cuenta de la ciudad, y la confiscación de todos los bienes valorados en más de 50 francos de la Casa de Empeños Municipal. Hubo condenados al garrote vil y deportados a la Guayana Francesa en Suramérica, lugar al que el gobierno revolucionario enviaba a los que consideraba indeseables. También fueron expropiados los vasos sagrados y los ornamentos de la iglesia, así como cuadros, colecciones de plantas, e incluso, caracolas marinas pertenecientes a la ciudad y a individuos privados. Solo 10 días después de su guerra contra Venecia, Napoleón instigó un golpe de Estado en la ciudad. Gracias a la acción del secretario de la legación francesa, Joseph Villetard, para desautorizar a la oligarquía que amenazaba el cobro de la retribución, el dogo y los senadores, cuyos ancestros habían resistido en una ocasión al poderoso Imperio Otomano en la bahía,
se dieron por abolidos a sí mismos sumisamente, tras más de 1200 años de independencia. También ellos trataron de sobornar a Napoleón, en esta ocasión con 7 millones de francos, pero éste respondió: la sangre francesa se ha derramado a traición. Si pudieseis ofrecerme los tesoros de Perú, si pudieseis cubrir de oro vuestro dominio, la expiación sería insuficiente. El león de San Marcos debe morder el polvo. El 16 de mayo 5.000 soldados franceses, comandados por el general Louis Baraguer de Hicers, entraron en Venecia como libertadores, y las 4 estatuas ecuestres de bronce que habían sostenido el arco de Trajano en Roma fueron arrancadas del pórtico de la Basílica de San Marcos para ser expuestas en el Louvre, donde permanecieron hasta su devolución en 1815. El tratado con el nuevo gobierno títere francófilo de Venecia determinó que la ciudad debía acondicionar 3 buques de guerra y 2 fragatas para la marina francesa, abonar una contribución de 15 millones de francos, suministrar 20 cuadros y 500 manuscritos, y ceder los territorios interiores que Francia planeaba dividir entre la República Cispadana y Austria. A cambio, Francia brindó profesiones de amistad eterna. El directorio no participó en nada de todo esto. A comienzos de la campaña de 1796 no se permitió a Napoleón firmar el armisticio con el Piamonte sin permiso de Salicetti, quien, aunque tuviese una buena relación con él, nominalmente era un comisionado del directorio. Desde entonces había firmado 4 amplios acuerdos de paz ejerciendo su propia autoridad: Roma, Nápoles, Austria y ahora Venecia. Estaba a punto de firmar el quinto. El 23 de mayo habían estallado luchas callejeras entre los demócratas francófilos y jacobinos de Génova y las fuerzas del Dogo y el Senado. Prevaleció la autoridad, y se hallaron documentos que revelaban que Salicetti y Faypoult habían fomentado el levantamiento fallido. Napoleón se enfureció con los demócratas genoveses por actuar demasiado pronto, pero tomó como excusa la muerte de algunos franceses para enviar a su asistente Lavalette a engatusarlos. Al igual que sus homólogos venecianos, capitularon con rapidez y Napoleón en persona esbozó una constitución para la nueva República Ligur, de nuevo sin participación del directorio. Estaba basada en la Constitución francesa de 1795, e introdujo la legislatura bicameral con 150 y 300 miembros, respectivamente, la libertad religiosa, la igualdad civil y algunas medidas para el autogobierno local, principios todos que no reflejaban ni el estricto jacobinismo de su juventud, ni, como han sugerido algunos contemporáneos, un espíritu corso de vendetta contra Génova. De hecho, tras la destrucción de la estatua del gran héroe genovés Andrea Doria a manos de los demócratas, estos fueron reprendidos por Napoleón, que afirmó que Doria había sido un gran marino y un gran estadista. En su época la aristocracia era la libertad. Toda Europa os envidia por el honor de haber alumbrado a tal celebridad. Haréis un gran esfuerzo, sin duda, para reconstruir su estatua. Os suplico que me permitáis tomar parte en los gastos que conlleve. La residencia principal de Napoleón en la primavera de 1797 fue el Palacio de Mombello, a las afueras de Milán, donde convocó a Maillat de Melito para debatir. Maillat percibió allí la gran char del día a día napoleónico. No solo había instalado a su familia con él, Madame Mere, José, Louis, Paulina y su tío Joseph Fech en la primera oleada, a la espera de más, sino que también estableció una etiqueta casi palaciega. La nobleza italiana se sentaba a la mesa en sustitución de sus asistentes, las cenas eran públicas, como en Versalles con los Borbones, y Napoleón revelaba un gusto por los lacayos muy poco republicano. Para pagarles empleaba su fortuna, que él mismo estimó en unos 300.000 francos. Bourrienne afirmaba que alcanzaba los 3 millones, el equivalente a un salario mensual de todo el ejército de Italia. Sea como fuere, en apariencia no solo sus generales habían saqueado Italia. Maillat afirma en sus memorias, escritas en gran parte con su yerno, el general Flaissiment, que el 1 de junio de 1797 Napoleón le pidió que pasease con él por el jardín de Mombello, y le dijo: «¿Crees que, si triunfo en Italia, es para engrandecer a la tropa de abogados que conforman el directorio, como Carnot y Barras? ¡Qué idea! Quiero desautorizar al Partido Republicano, pero en mi beneficio. Por lo que a mí respecta, querido Maillat, he saboreado la autoridad, y no la abandonaré». Más tarde se afirmó que dijo de los franceses, de ils baratijas, y con eso les basta,
estarán encantados y se dejarán guiar, siempre y cuando se les oculte hábilmente el final hacia el que se encaminan. Pero este cínico discurso, que muchos historiadores han admitido como literal, no suena bien. Habría aireado con tal facilidad un estadista sutil como Napoleón sus ambiciones, que en esa época serían además traicioneras, al socavar al republicanismo francés ante un funcionario público como Maillat de Melito, cuyas lealtades desconocía, y que pudo recordar la conversación perfectamente décadas después. Fue en esta época, con muchos de ellos ante sus ojos, cuando Napoleón comenzó a interferir de forma persistente en la vida amorosa de sus familiares. El 5 de mayo Elisa, a los 22 años, se casó con el capitán y noble corso Felice Baciocchi, que en consecuencia fue ascendiendo en la escala militar rápidamente, para convertirse al final en senador y príncipe de Lucca, con una indiferencia manifiesta hacia sus muchas infidelidades. Al mes siguiente, el 14 de junio, con un apoyo y urgencia similar por parte de Napoleón, Paulina contrajo matrimonio a los 17 años con el general Charles Leclerc, de 25, que había servido junto al corso en Toulon y combatido en Castiglione y Rivoli a su lado. Napoleón sabía que Paulina estaba enamorada de otra persona, a la que su madre Leticia consideraba poco adecuada, pero aún así apoyó el matrimonio. Animó también a cortejar a su otra hermana, Carolina, al soldado de caballería Murat, y acabaron por casarse en enero de 1800. El directorio en París atravesaba una situación precaria. Mientras la inflación se descontrolaba, los zapatos costaban en 1797 40 veces más que en 1790, y el papel moneda, los assignats, se cambiaba al 1% de su valor facial. La actividad de los políticos era febril. El descontento con el gobierno se evidenció el 26 de mayo, al alzarse con un puesto en el directorio el marqués de Barthélemy, un realista constitucional, tras la victoria monárquica en las elecciones. La composición del directorio incluyó entonces a Barras y Carnot, a los abogados Reubel y Louis de la Revelliere Le Paux, y a Barthélemy, de los cuales los 4 primeros eran regicidas, aunque Carnot estaba virando con fuerza hacia los liberales moderados y no realistas. Napoleón no había tomado parte de forma tan activa en la salvación de la República en el vendimiario para ver cómo era reemplazada ahora por los realistas, así que envió a Lavalette a París a observar el desarrollo de los acontecimientos políticos. Lavalette se encontró con conspiraciones para el retorno de los Borbones, incluyendo una en la que estaba implicado el general Charles Pichegru, un antiguo instructor militar de Brienne y conquistador de Holanda, pero también con otras de extrema izquierda, como la que condujo a finales de mayo a la guillotina, al ser destapada, al periodista y agitador Francois Noël Babeuf, cuyas ideas eran esencialmente comunistas, aunque ni el término ni el concepto se hubiesen inventado aún. Napoleón era particularmente sensible a la oposición a sus propios actos en la Asamblea Nacional. Cuando el diputado moderado y girondino Joseph Dumollard lanzó un discurso en el que protestaba por el trato injusto dado a Venecia, por el ocultamiento a la Asamblea de los tratados de Napoleón, y porque Francia, con la que aludía a Napoleón, hubiese violado la legislación internacional al interferir en los asuntos internos de estados soberanos, explotó. Los abogados ignorantes y parlanchines preguntan que por qué hemos ocupado Venecia, escribió al directorio, pero os advierto, y hablo en nombre de 8.000 hombres, que el tiempo en el que los abogados cobardes y los charlatanes desgraciados guillotinaban a los soldados ha pasado, y, si les obligáis, las tropas de Italia marcharán sobre Clichy, y la culpa será vuestra. Clichy era el nombre tanto del club realista en la calle homónima como la puerta parisina por la que un ejército podría entrar en la ciudad. Napoleón empleó su discurso del día de la Bastilla al ejército para advertir a la oposición interior de que, los realistas, tan pronto como se muestren, dejarán de existir, y prometió, guerra implacable contra los enemigos de la República y la Constitución. 5 días después organizó una gran celebración en Milán, con la intención de transmitir a Francia el mensaje de que el ejército de Italia era más digno de confianza que los Messers, caballeros, del ejército del Rin. El desdén mutuo era tal que, cuando las 2 fuerzas de la división de Bernadotte fueron de Alemania a Italia a comienzos de 1797, estallaron peleas entre los oficiales, y, cuando Napoleón concedió a Bernadotte el honor de transportar a París las banderas capturadas en Rivoli, se sugirió que era un complot para alejarlo de Italia. La relación de Napoleón con el independiente Bernadotte siempre había sido tirante, y lo fue más cuando se casó, al año siguiente,
con su antigua prometida, Desirée Clary. El 7 de julio de 1797 Napoleón proclamó la constitución de la nueva República Cisalpina, de este lado de los Alpes. Incluía Milán, su capital, Como, Bérgamo, Cremona, Lodi, Pavía, Varese, Lecco y Reggio, y suponía un paso mayor hacia la creación de una identidad y una conciencia nacionales italianas que la que supuso la Cispadana, como indica el elevado número de italianos que se presentaron voluntarios para sus unidades militares. Napoleón entendía que un Estado italiano extenso, unificado y francófilo, que abarcase la llanura de Lombardía, podía contribuir a la protección frente al revanchismo austriaco, y le ofrecía la posibilidad de atacar de nuevo a Estiria, Carintia y Viena, de ser preciso. 4 comités bajo su dirección esbozaron una constitución, basada en la francesa, pero como en sus primeras elecciones habían vencido demasiados sacerdotes, en esta ocasión eligió él tanto a los 5 directores como a los 180 legisladores, con el duque de Seba-Louni como primer presidente. A mediados de julio en París la situación se tornó peligrosa. Cuando se nombró ministro de guerra al general republicano Hoche, con la esperanza de mitigar la oposición al gobierno, se le acusó por parte de algunos miembros de la Asamblea de violar la Constitución, por ser menor de 30 años, la edad mínima para un cargo de gobierno, excepto para los directores, que debían tener 40, y se le obligó a renunciar tras 5 días en el puesto. Napoleón, que tenía entonces 27 años, tomó nota. «Veo que el Club de Clichy quiere pasar sobre mi cadáver para destruir la República», comunicó con histrionismo al directorio el 15 de julio, después de que Dumoulin fuese tan lejos como para presentar una moción crítica con su actuación en la Asamblea. La separación de poderes recogida en la Constitución del año 3 de agosto de 1795 suponía que el directorio no podía disolver la Asamblea, y ésta a su vez no podía forzar las políticas de los directores. Al carecer de Corte de Apelación Suprema, la política en París había alcanzado un punto muerto. El 17 de julio Charles Maurice de Talleyrand se convirtió en ministro de Exteriores, primera vez de las 4 que ocuparía el puesto. Astuto, perezoso, sutil, viajero, asiduo de los clubes y voluptuoso, fue obispo de Autun, diócesis que nunca visitó, hasta su excomunión en 1791, y podía trazar su árbol genealógico, al menos para su propia satisfacción, hasta los condes soberanos del siglo IX de Angulema y Perigord. Había contribuido a la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Constitución Civil del Clero, y fue obligado a exiliarse, refugiándose en Inglaterra y Estados Unidos entre 1792 y 1796. De tener algún principio, sería su apego sedicente a la Constitución inglesa, aunque jamás habría puesto en peligro su carrera o su comodidad por promocionarla ni por ninguna otra razón. Napoleón le profesó una admiración sin fisuras durante muchos años, y le escribía con frecuencia confidencialmente, denominándole el «rey de la conversación europea», aunque el final de su vida le caló por completo, afirmando, «casi nunca aconseja, pero hace que hablen los demás». Nunca he conocido a nadie tan indiferente al bien y al mal. Talleyrand, por supuesto, traicionó a Napoleón, como a todo el mundo, y Napoleón se lo tomó de forma personal. La posibilidad de que acabase sus días pacíficamente en cama fue para Napoleón muestra de que no puede haber un Dios que reparta los castigos. Pero esta amargura llegó después. Lo primero que hizo Talleyrand en julio de 1797 al convertirse en ministro fue escribir a Napoleón untuosamente para solicitarle su amistad. «El mero nombre de Bonaparte será un auxilio que allanará todas mis dificultades». En respuesta recibió una misiva con la misma efusividad bochornosa. «Puede que Alejandro triunfase solo para entusiasmar a los atenienses», contestó. «Otros capitanes, como tú, son la élite de la sociedad. He estudiado demasiado la revolución como para no saber lo que te debe. Los sacrificios que has hecho merecen recompensa. No tendrías que esperar para recibirla si yo estuviese en el poder». Entre la adulación mutua aparecía la promesa de lo que se convertiría en una alianza política. A finales de julio Napoleón ya había decidido apoyar a Barras en su purga del gobierno y de los legisladores franceses, desembarazándolo de los realistas y moderados, de los que pensaba que estaban poniendo en riesgo la República. El 27 envió al republicano convencido, de hecho, neojacobino, Augereau a París. Advirtió a Lavalette de su ambición: «No te pongas a su merced, ha sembrado el desorden en el ejército,
es un hombre de facción, pero reconocía que era la persona adecuada para estar en París en esos momentos. Informó al directorio de que Augereau estaba en París, por asuntos privados, pero la verdad era mucho más dramática. Al presidir Pichegru la Cámara Baja, los 500, otro criptorrealista, el marqués de Barbé-Marbois, la Alta, los ancianos, y con Moreau sin molestarse apenas en celebrar el Día de la Bastilla con el ejército del Rin, Barras necesitaba ahora el apoyo político de Napoleón, así como su fuerza militar y su dinero. Lavalette pudo disponer de 3 millones de francos, el equivalente a la fortuna de Napoleón, si se cree a Bourrienne, para comprar influencias en París antes del golpe que se estaba preparando. El coup de Fructidor tuvo lugar al amanecer del 4 de septiembre de 1797, 18 Fructidor en el calendario republicano, y fue un éxito rotundo. Augereau ocupó los puntos estratégicos de la capital, a pesar de la ley que prohibía a las tropas acercarse a París sin permiso de la Asamblea. Emplazó soldados en torno a las Tullerías, donde se reunían los diputados, y arrestó a 86, a los que envió junto a varios editores a la prisión del Temple. Muchos de ellos, como Barthélemy, Pichegru y Barbé-Marbois, fueron deportados a más de 5.000 kilómetros, en la colonia penal de la Guayana. Carnot escapó del complot y consiguió llegar a Alemania. Dumoulin fue encarcelado también, algo poco sorprendente, aunque en su caso en la isla de Oléron, frente a la costa atlántica francesa, y no en Suramérica. Los diputados que continuaron en las cámaras legislativas anularon las elecciones previstas en 49 departamentos prorrealistas, y aprobaron diversas leyes contra determinados sacerdotes y émigrés que habían vuelto a Francia sin ser amnistiados. Los purgados Carnot y Barthélemy fueron sustituidos en el directorio por republicanos más fiables, como Philippe Merlin de Douai y François de Neufchâteau, y el cuerpo legislativo ahora radicalizado asumió funciones extraordinarias para clausurar periódicos y clubes políticos, como el CLICI. Para entonces este órgano ya era tan poderoso como lo fue el Comité de Salud Pública en los días del terror. El ejército de Italia había salvado al directorio, al menos de momento, para Maillat la adhesión de Napoleón a la purga de Fructidor. Garantizó su triunfo. El directorio depuró también el cuerpo de oficiales, y mandó a la calle a 38 supuestos generales criptorrealistas, entre ellos a un antiguo rival de Napoleón, Kellerman, comandante del ejército de los Alpes. Bourrienne escribió que Napoleón se emborrachó de gozo cuando se enteró de lo sucedido. Aunque Carnot fue una de las víctimas más prominentes de Fructidor, no parece que se lo reprochase personalmente a Napoleón. Cuando publicó su apología desde el exilio en 1799, proclamó que había sido él, y no Barras, el que le había propuesto como comandante en Italia en 1796, y que hacia 1797 Barras ya era su enemigo, y que calumniaba con groserías y sarcasmo a una persona que debía serle muy querida a Bonaparte y léase Josefina. Explicaba que, para Barras, Reubel y la Rebelliere, Bonaparte siempre fue odioso, y nunca perdieron de vista su determinación de destruirle, afirmando que en privado, protestaron en contra de los preliminares de Leoben. Desde luego el general se lo debió de creer, porque cuando alcanzó el poder nombró a Carnot ministro de guerra. Napoleón no deseaba que se le viese entre los conspiradores, y pasó el día del coup negociando la paz con Italia en Passeriano. Pero en cuanto llegó Lavalette, que había pasado con Barras la noche del 17 Fructidor, pocos días después, hizo que le explicase durante horas lo ocurrido, explayándose en los titubeos, momentos de pasión, y casi cualquier expresión de los principales actores. El protegido de Carnot, Henry Clarke, fue convocado a París, dejándole como plenipotenciario en las negociaciones de paz de Campo Formio. Napoleón se irritaba constantemente por sus discusiones con su homólogo austriaco, el conde Ludwig von Cobenzl. Cuesta entender la estupidez y mala fe de la corte de Viena, dijo a Talleyrand el 12 de septiembre, definiendo las negociaciones como una simple broma. Tras Fructidor dejó de sufrir interferencias del directorio en asuntos como la unión de Venecia a la República Cisalpina, a la que se oponía, o las compensaciones a los austriacos en Alemania por las pérdidas territoriales en Italia, que apoyaba. Los austriacos asumieron que la restauración borbónica no iba a ser posible, y que por tanto no tenía sentido enconar las negociaciones. Junto con la solicitud de ratificación del Tratado de Paz con el Piamonte, el 26 de septiembre,
que estipulaba que ese reino debía aportar 10.000 hombres al ejército francés, Napoleón predijo ante el directorio que en 6 meses el rey Carlos Emanuel IV del Piamonte sería derrocado. Como afirmó a Talleyrand: cuando un gigante abraza a un pigmeo y al estrecharlo entre sus brazos, lo ahoga, no se le puede acusar de haber cometido un crimen. Las cartas de Napoleón en aquel periodo incluían referencias constantes a su supuesta mala salud. Casi no puedo montar a caballo, necesitaré 2 años de reposo, y una vez más rebosaban de amenazas de renuncia por no ser apreciado en su valor por el gobierno, especialmente después de que el faccioso Augereau obtuviese el mando del ejército del Rin tras la muerte de Hoche Porticis el 17 de septiembre. También se quejaba de continuo por la dificultad de negociar con Cobenzl. Durante una aérea discusión acerca del futuro de las Islas Jónicas, Napoleón estrelló en el suelo una hermosa pieza de porcelana antigua, en la versión austriaca, o un juego de té barato, en la bonapartista, o puede que, unas caras tazas de té de Cobenzl que le había dado algún soberano como Catalina la Grande, en la versión del propio Napoleón 20 años después del suceso. Sus técnicas de negociación incluían frecuentemente estos arranques de histrionismo, en general, parte del espectáculo. Sin importarle lo que se hubiese roto, Cobenzl estuvo tranquilo, limitándose a informar a Viena, se comportó como un tonto. Uno de los secretarios privados de Napoleón recordó cómo se manifestaba su enfado. Cuando su rostro se veía excitado por alguna pasión violenta asumía una expresión terrible, los ojos lanzaban fuego, se le dilataban las fosas nasales, se hinchaba por la tormenta interna. Parecía capaz de controlar a voluntad estas explosiones, que por cierto, según fue pasando el tiempo, se hicieron cada vez menos frecuentes. Mantenía la cabeza fría. Cuando estaba de buen humor o ansioso por ser agradable, su expresión era dulce y atenta, y se le iluminaba el rostro con una hermosa sonrisa. En una larga y exasperada carta a Talleyrand del 7 de octubre reflejó una vez más la obstinación de Cobenzl, preguntándose abiertamente si la lucha en Italia había merecido la pena, refiriéndose a una nación enervada, supersticiosa, pantalón y cobarde, incapaz de grandeza y desde luego indigna de que hayan muerto 40.000 franceses por ella. Añadía que no había recibido ninguna ayuda por parte de los italianos desde el principio, y que la República Cisalpina solo disponía de unos 2.000 hombres armados. Esto es la historia, escribió, el resto, abundante en proclamaciones, discursos impresos, etc., es sobre todo romance. Las cartas de Napoleón a Talleyrand se asemejan a la corriente de conciencia, de lo cercana que había llegado a ser su relación epistolar en solo unas semanas. Te escribo como pienso, dijo a su nuevo aliado y confidente, que es la mayor muestra de estima que puedo hacerte. La mañana del 13 de octubre de 1797 Bourguin entró en los aposentos de Napoleón para decirle que las montañas estaban cubiertas de nieve, a lo que Napoleón, al menos según Bourguin, gritó, saltando de la cama. ¿Qué? En pleno octubre. ¿Qué país? En fin, tenemos que firmar la paz. Había calculado inmediatamente que en breve las carreteras serían tan impracticables que el ejército del Rin no podría reforzarlos. A medianoche del 17 de octubre, martes, en la aldea de Campo Formio, a medio camino entre el cuartel general de Napoleón en Passariano y el de Cobenzl en Udine, firmaron el tratado. Sus términos indicaban que Austria cedía a Bélgica, los Países Bajos austriacos, y la orilla oeste del Rin a Francia. Francia desposeía a Venecia de las Islas Jónicas, Austria se quedaba con Istria, Friuli, Dalmacia, la misma Venecia, el río Adige y el Bajo Po. Reconocía además las repúblicas Liguris y Cisalpina, esta última unificada con la Cispadana. Ambas formaban una, más favorable, unión aduanera nacional, y el duque de Módena perdía sus posesiones en Italia, pero Austria le compensaba con el ducado de Breisgau, al este del Rin. Se emplazaban a una conferencia en noviembre en Rastatt para decidir el futuro del Sacro Imperio Romano, y para definir las compensaciones por la expropiación de los principados del Rin, y para establecer una república alemánica en torno a Génova, que se asienta sobre el lago Lemán, así como una república helvética en Suiza. No me cabe duda de que se criticará vivamente el tratado que acabo de firmar, escribió al día siguiente Napoleón a Talleyrand, pero explicaba que la única forma de conseguir uno mejor sería yendo de nuevo a la guerra y conquistando 2 o 3 provincias más a Austria. Era posible.
Sí. ¿Era probable? No. Mandó a Berthier y a Monge a París con el tratado para que explicasen sus virtudes. Hicieron un buen trabajo, y el entusiasmo público por la paz fue tal que el directorio se apresuró a ratificarlo, a pesar de que varios de sus miembros lamentaron la ausencia de solidaridad republicana con Venecia. Se dice que, cuando le preguntaron por las cláusulas venecianas, Napoleón explicó: estaba jugando a la 21 y me paré en el 20. El mismo día que firmó el Tratado de Campo Formio, dando fin a 5 años de guerra con Austria, escribió al ministro del Interior de la República Cisalpina instándole a convocar un concurso de composiciones en honor del difunto general Oche, abierto a todos los músicos italianos. Al elogiar Campo Formio frente a Talleyrand, Napoleón reflexionó sobre el orden de prioridades posterior de Francia: nuestro gobierno debe destruir la monarquía anglicana, o esperar a que se destruya a sí misma por la corrupción de esos isleños conspiradores y emprendedores. Este momento nos brinda una gran oportunidad. Concentremos toda nuestra actividad en el aspecto naval y aplastemos a Inglaterra. Una vez hecho eso, Europa estará a nuestros pies. Talleyrand actuó en favor de Napoleón, y solo 9 días después el directorio le nombró comandante de una nueva fuerza, el ejército de Inglaterra. Napoleón se puso al trabajo inmediatamente. Sugirió que se obtuviesen los mapas de Inglaterra de Oche de manos de sus herederos, hizo estudiar de nuevo los puertos entre Dunkerque y El Havre, y mandó construir numerosas barcazas para el transporte de tropas. El 13 de noviembre envió a un coronel experto en artillería, Antoine Andreosi, a París, para seleccionar cañones del mismo calibre que los ingleses, de tal forma que, una vez en su país, podamos usar sus balas. También se aseguró de que se honrase a los héroes del ejército de Italia, enviando una lista de los 100 más valientes, a los que se recompensaría con el sable honorífico dorado. Entre ellos se encontraba el teniente Hubert de la 85ª sección, que había capturado a 1500 austriacos con 30 hombres en Rivoli, el mayor Sicau de la 39ª, que siendo manco había tomado 40 prisioneros en Casciano, el coronel Dupaa de la 27ª ligera por ser uno de los primeros en el puente de Lodi, y el granadero Cabrol de la 32ª línea, que había escalado los muros de Lodi bajo fuego enemigo, y había abierto las puertas de la ciudad. Envió también una bandera a París en la que se listaban los que él reclamaba que eran el número de prisioneros hechos: 150.000, banderas capturadas, 170, cañones, 600, y navíos de línea, 9, tratados de paz firmados, ciudades liberadas, y artistas cuyas obras maestras había enviado a París, como Miguel Ángel, Tiziano, el Veronés, Rafael y Leonardo da Vinci. Después de dejar a su cuñado Charles Leclerc al mando del ejército de Italia, Napoleón se dirigió en noviembre al Congreso de Rastatt, atravesando de camino Turín, Chambéry, Génova, Berna y Basilea, donde fue aclamado por la multitud. Una noche en Berna, según Bourrienne, pasaron entre 2 líneas de carromatos, bien presentados, llenos de mujeres hermosas, que clamaron a coro: «¡Viva Bonaparte! ¡Viva el pacificador!». Entró en Rastatt en un carruaje tirado por 8 caballos y escoltado por 30 húsares, protocolo reservado normalmente a los monarcas reinantes. Napoleón comprendió el poder que tenía el espectáculo sobre la imaginación popular, y quiso para la nueva República Francesa el mismo impacto visual del que gozaron las antiguas monarquías europeas. El Tratado de Campo Formio fue ratificado oficialmente en Rastatt el 30 de noviembre. Obligaba a Austria a ceder sus principales plazas fuertes renanas, Mainz, Philipsburg y Kiel, a evacuar Ingolstadt, y a retirar sus tropas hasta el río Lech. Había en aquella época 16 millones de alemanes que no vivían ni en Austria ni en Prusia, y Napoleón deseaba que Francia intentase ganarse su apoyo a toda costa, ya que los días de gloria del Sacro Imperio Romano que los había mantenido unidos habían pasado mucho tiempo atrás. En una de sus frases más groseras, describió al Sacro Imperio Romano como una vieja furcia que ha sido forzada por todo el mundo durante mucho tiempo. Napoleón buscaba compensar a los príncipes alemanes que iban a entregar tierras a Francia con el tratado, presentándose como el protector de los estados medianos alemanes contra los designios de Austria y Prusia. Como expresó de modo preclaro en una carta al directorio el 27 de mayo, si el concepto de Alemania no existiese, tendríamos que inventarlo por nuestro propio bien. La negociación, que inició Napoleón pero que continuó hasta abril de 1799,
le dio la oportunidad perfecta para ejecutar un acto de calculada rudeza diplomática, cuando el rey de Suecia, que poseía territorios en Alemania, tuvo el descaro de enviar como delegado al antiguo amante de María Antonieta, el barón Axel von Fersen. Vino a verme con toda la complacencia de un cortesano de Loeil-de-Boeuf, bromeó con Talleyrand, refiriéndose a una habitación del apartamento privado de Luis XIV en Versalles. Dijo a von Fersen que era, esencialmente desagradable para todos los ciudadanos de Francia, y que era conocido, solo por su afección a un gobierno justamente proscrito de Francia, y por sus inútiles exhortaciones para su restablecimiento. Napoleón narró como Fersen respondió que su majestad tomaría en consideración lo dicho, y se marchó. Naturalmente, le acompañé a la puerta con el ceremonial de costumbre. Fersen fue retirado. Napoleón dejó Rastatt para ir a París el 2 de diciembre de 1797, deteniéndose solo para ser el invitado de honor en una cena dada por la logia masónica de la ciudad de Nancy. Los francmasones solían apoyar su programa modernizador, especialmente en Italia. Vestido con ropaje civil, en un carruaje discreto y acompañado solo por Berthier y por el general Jean-Étienne Championnet, llegó a París el día 5 a las 17. El plan del general era pasar desapercibido, recordaba un contemporáneo, al menos por el momento, y fue jugando despacio sus bazas. Al ser demasiado joven para ser director, Napoleón optó deliberadamente por un perfil bajo, para no rivalizar con el directorio, a pesar de la conmoción que causó su presencia en París tan pronto como fue descubierta. La hermana de Josefina, Hortense, rememoraba mantener a raya a una multitud formada por toda clase de gente, impaciente y ansiosa por echar un vistazo al conquistador de Italia. La Rue Chantereine en la que Napoleón y Josefina habían alquilado una vivienda, en el número 6, el nombre significa Cantarranas, porque en sus cercanías hubo un terreno pantanoso, cambió en su honor a Rue de la Victoria. Napoleón compró la casa poco después por 52.400 francos. El grado de extravagancia casi psicótica de Josefina se puede deducir del hecho de que gastase 300.000 francos en decorarla con frescos de Pompeya, espejos, cupidos, rosas, cisnes y demás, cuando aún era de alquiler. Años después Napoleón recordaba lo plagada de riesgos que estuvo esa época parisina, entre los cuales no era menor el de los soldados que gritaban: «¡Que sea rey! Tenemos que hacerle rey en las calles». Temía que eso pudiese provocar que le envenenasen, como muchos pensaban, erróneamente, que había ocurrido con Hoche. Por este motivo, como narró un partidario suyo, evitaba participar en política, aparecía poco en público, y admitió en su círculo íntimo solo a unos pocos generales, científicos y diplomáticos. Pensaba que sus victorias no serían recordadas mucho tiempo, afirmando: «Los parisinos no conservan las impresiones». A las 11 del 6 de diciembre Napoleón se encontró con Talleyrand en el Ministerio de Asuntos Exteriores, situado en el Hotel Galifet, en la Rue du Bac. Se estudiaron mutuamente en una larga conversación, y a ambos les gustó lo que vieron. Aquella tarde Napoleón cenó en privado con el directorio, fue recibido con calidez, y con hipocresía, por Barras y la Rebelliere, de forma amistosa por Reubel y fríamente por el resto. El gobierno en pleno asistió a la ceremonia de bienvenida que acogió el Palacio de Luxemburgo a medianoche del sábado, 10 de diciembre, con el techo cubierto de banderas y un anfiteatro construido para la ocasión con estatuas que personificaban la libertad, la igualdad y la paz. Napoleón mantuvo una actitud reservada. Un británico que residía en París entonces observó: «Mientras atravesaba las calles abarrotadas, se recostó en su carruaje, vi cómo declinaba sentarse en el sillón de estado que le habían preparado, y aparentaba querer escapar de los estallidos generales de aplausos». Otro contemporáneo escribió: «Los vítores de la multitud contrastaban con las frías loas del directorio». Situarse en el centro de los focos mientras se aparenta huir de ellos con modestia es uno de los movimientos políticos más hábiles, y Napoleón lo había dominado a la perfección. Las personas más elegantes y distinguidas de París en aquel momento estaban allí, recordaba otro asistente, con el directorio y personalidades de ambas cámaras acompañados de sus esposas. Cuando entró Napoleón, según otro testigo, se levantaron todos y se descubrieron, se quitaron los sombreros, las ventanas rebosaban de mujeres jóvenes y hermosas. Pero, a pesar de este esplendor, una frialdad helada presidió la ceremonia.
Todos parecían haber asistido con el único propósito de echar un vistazo, y la curiosidad, más que la alegría, parecía mover a la asamblea. Talleyrand presentó a Napoleón con un discurso adulador, al que Napoleón respondió ponderando el Tratado de Campo Formio y alabando el celo de sus soldados en la lucha, por la gloriosa Constitución del año 3. A continuación proclamó su convencimiento de que, cuando la felicidad de Francia esté garantizada por las leyes más prácticas, entonces Europa será libre. Barras, que vestía una toga en las celebraciones oficiales, al igual que el resto de directores, pronunció entonces un discurso salamero. La naturaleza ha agotado su capacidad en la creación de Bonaparte, dijo, comparándolo con Sócrates, Pompeyo y César. Dijo también de Inglaterra, que ya había barrido para entonces a la armada francesa de todos los océanos. Ve y captura a ese corsario tremendo que infesta los mares. Ve y encadena al tremendo saqueador que oprime a los océanos. Ve y castiga a Londres por sus ultrajes, largo tiempo impunes. Tras su discurso, Barras y el resto de directores abrazaron a Napoleón. Bourrienne concluyó, con un cinismo disculpable, cada cual puso lo mejor de sí en la interpretación de esta comedia sentimental. Napoleón fue mucho más feliz el día de Navidad, cuando fue elegido miembro del Instituto de Francia, entonces y ahora la sociedad intelectual más relevante de Francia, en sustitución del exiliado Carnot. Con la ayuda de Laplace, Berthollet y Monge, logró el apoyo de 305 de los 312 miembros, mientras los dos siguientes candidatos reunían solo 166 y 123 votos, respectivamente. En adelante vestiría con frecuencia el uniforme azul oscuro del instituto, con sus bordados verde oliva y dorados, asistiría a las conferencias científicas, y firmaría como miembro del instituto, general en jefe del ejército de Inglaterra, en ese orden. En el escrito de agradecimiento al presidente del instituto, Armand Gaston Camus, expuso al día siguiente: las verdaderas conquistas, las únicas que no provocan arrepentimiento, son las que se logran a costa de la ignorancia. No trataba de impresionar solo al pueblo francés al mostrar estas credenciales intelectuales. Sé bien que ni el último tamborilero del ejército me respetará menos por pensar que soy algo más que un mero soldado, afirmó. Los que le propusieron, y los que le apoyaron, sin duda lo hicieron pensando que era beneficioso contar entre sus miembros con el general más destacado de la época, pero Napoleón era un intelectual en sentido pleno, y no solo un intelectual entre los generales. Había leído y anotado la mayoría de los libros más profundos del canon occidental, era un entendido, crítico, e incluso teórico amateur en tragedia dramática y música, abogaba por la ciencia y se relacionaba con astrónomos. Disfrutaba de las prolongadas discusiones teológicas con obispos y cardenales y no se desplazaba a ningún lugar sin la compañía de su extensa y bien provista biblioteca de viaje. Impresionaría a Goethe con sus opiniones acerca del suicidio de Werther, y a Berlioz con sus conocimientos musicales. Más tarde inauguraría el Instituto de Egipto, y lo proveería con los mayores entendidos franceses de la época. Napoleón fue admirado por muchos de los intelectuales y creadores europeos más destacados del siglo XIX, como Goethe, Byron, Beethoven, al menos inicialmente, Carlyle y Hegel, y estableció los cimientos más sólidos de su historia para la Universidad de Francia. Se ganó el uniforme bordado. También mostró un gran tacto cuando, tras la oferta del directorio de ocupar un papel destacado en las celebraciones por el aniversario de la ejecución de Luis XVI el 21 de enero, ya impopulares, asistió con el atuendo del instituto, en lugar de hacerlo con el militar, y se situó en la tercera fila, en lugar de hacerlo cerca de los directores. Su falta de soltura con las mujeres se puso de manifiesto en una recepción organizada en su honor por Talleyrand el 3 de enero de 1798, en la que la conocida intelectual Madame Charmaine de Staël, como rememoró más tarde Hortense, la hija de Josefina, le persiguió constantemente, aburriéndolo hasta el punto de que no fue capaz, y puede que no lo hiciese, de seguir esforzándose por ocultar su enfado. Era hija del banquero y ministro de Finanzas de Luis XVI, de colosal fortuna, Jacques Necker, y una de las principales anfitrionas de París por derecho propio. Madame de Staël había mitificado a Napoleón, llegando a negarse a abandonar una cena antes que la Valette, tras la purga de Fructidor, solo porque era su asistente. Durante la fiesta de Talleyrand preguntó al general, ¿qué clase de mujer considera que es la mejor?, esperando claramente recibir algún cumplido por su afamada inteligencia y su habilidad como escritora.
mientras que Napoleón replicó: la que tiene más hijos. Como respuesta desalentadora para casi una acosadora funcionó, y, teniendo en cuenta que la baja tasa de natalidad de Francia se convertiría en un problema un siglo después, se podría considerar clarividente, pero revelaba mucho de su actitud fundamental hacia las mujeres. Volviendo la vista hacia la invasión de Gran Bretaña, Napoleón había acordado encontrarse con Wolfe Tone, líder de los rebeldes United Irishmen en diciembre, para recabar su ayuda. Cuando Tone le explicó que no era un militar, y que no podría serle útil, Napoleón le interrumpió: pero eres valeroso. Tone admitió serlo, con modestia. Bien, añadió Napoleón, según explicó más tarde Tone, eso bastará. Napoleón visitó Boulogne, Dunkirk, Calais, Ostende, Bruselas y Douai durante 2 semanas en febrero, para calibrar las posibilidades de éxito de la invasión, entrevistando marinos, pilotos, contrabandistas y pescadores, en ocasiones hasta bien entrada la noche. Es demasiado arriesgado, concluyó. No lo intentaré. El informe del directorio del 23 de febrero de 1798 fue inequívoco. Por mucho que nos esforcemos, en varios años no lograremos la supremacía naval. Invadir Inglaterra sin esa supremacía es la tarea más atrevida y difícil jamás emprendida. Si, habida cuenta la presente disposición de nuestra marina, parece imposible adquirir la necesaria agilidad de ejecución, entonces tendremos que abandonar de verdad la expedición contra Inglaterra, y contentarnos con mantener las pretensiones de llevarla a cabo, concentrando toda nuestra atención y nuestros recursos en el Rin, para intentar privar a Inglaterra de Hanover, o, si no, acometer una expedición por el este, que amenace su comercio con las Indias. Si ninguna de las 3 operaciones fuese realizable, no veo posible más que la paz. El directorio no estaba dispuesto a firmar la paz bajo ninguna circunstancia, y escogió la última de las 3 alternativas. El 5 de marzo le dieron carta blanca para preparar y dirigir una invasión a gran escala de Egipto, esperando provocar zozobra en la influencia inglesa allí, y en sus rutas comerciales a través del Mediterráneo oriental. Napoleón velaba por los intereses del directorio al ir a Egipto, o bien conquistaba para Francia aquel país o, igual de provechoso, volvía tras una derrota con su reputación convenientemente empañada. Como expuso el bonapartista Parlor Dolan, le enviaron, en parte para librarse de él, en parte para recompensarle, en parte para gozo y deleite de aquella facción de la sociedad parisina, que tenía una influencia considerable en la opinión pública. Para Napoleón representaba la oportunidad de caminar sobre las huellas de sus 2 mayores héroes, Alejandro Magno y Julio César, sin descartar la posibilidad de tomar Egipto como punto de partida hacia la India. Europa no es más que un grano de arena, dijo Napoleón encantado a su secretario privado, todas las grandes reputaciones vienen de Asia. Días después estalló un pequeño escándalo que amenazó con arrastrar a Napoleón a un torbellino de corrupción económica y bochorno político que podría haberle apartado de cualquier oportunidad de aumentar su reputación a orillas del Nilo. Junto con los proveedores importantes del ejército, como la Compagnie Flachat y la Dijon, que aceptaban pagos diferidos a largo plazo del tesoro a cambio de suplir las necesidades militares más perentorias, existían firmas de menor tamaño a las que se acusaba frecuentemente de estafar a los contribuyentes con la manipulación de facturas, el material defectuoso, las provisiones podridas e incluso el robo directo de caballos a los campesinos. Una de estas beneficiadas de la guerra fue la Compagnie Boudin, dirigida por el conocido Louis Boudin, entre cuyos inversores estaban, como averiguó Napoleón con horror a través de su hermano José, Barras, Hippolyte Charles, que había abandonado el ejército para ser contratista a jornada completa, y Josefina. Aunque Charles abandonó Italia en agosto de 1796, su relación con Josefina seguía siendo estrecha. Una cosa era que Barras, Talleyrand y otros hiciesen fortuna con préstamos, especulación con divisas y comercio con información privilegiada, porque el público daba virtualmente por hecho sus asuntos turbios, pero, si se descubría que la propia esposa de Napoleón se estaba beneficiando también de la corrupción en los suministros bélicos, uno de sus reclamos más valiosos para la muchedumbre, la integridad, desaparecería al instante. Aún es más, la guerra privada que sostuvo contra la Compagnie Flachat en Milán, durante la cual acabó por enviar al exilio a uno de sus directores, sería vista como la hipocresía más burda, en lugar de lo que fue, un deseo genuino e imperioso de obtener lo mejor para el ejército de Italia.
Napoleón y José sometieron a Josefina a un duro interrogatorio el 17 de marzo, que acabó con ella agitada, enfadada y resentida, pero tan insincera como siempre. Exigieron conocer qué sabía exactamente acerca de Boudin, si era cierto que le había procurado contratos de suministro, si Hippolyte Charles residía en la misma dirección que él, en el número 100 del Faubourg Saint-Honoré, y si el rumor que la situaba allí casi a diario era creíble. La carta aterrorizada que escribió Josefina a Charles justo después no solo indica que lo negó todo, sino que todavía le amaba, que odiaba a los hermanos Bonaparte, que seguramente veía la especulación de Boudin como una forma de librarse a la vez de su matrimonio y de sus deudas, y que ansiaba desesperadamente borrar sus huellas. Contesté que no sabía nada de lo que me estaba diciendo, dijo a su amante. Si quería el divorcio, solo tenía que decirlo, no hacía falta emplear esos métodos, era la mujer más desafortunada e infeliz. Sí, mi Hippolyte, tienen mi completo desprecio, solo tú tienes mi afecto y mi amor. Hippolyte, me quitaré la vida, sí, quiero acabar con una vida que de ahora en adelante solo será una carga si no te la entregase a ti. El húsar le indicó que debía hacer que Boudin rechazase cualquier implicación suya, y que explicase que no la había utilizado para obtener contratos con el ejército de Italia. También debía indicar al portero de Saint-Honoré que negase conocer a Boudin. A su vez, este no debía emplear las cartas de presentación que le había dado para su viaje de negocios a Italia. Firmaba con 1000 besos, tan ardientes como mi corazón, e igual de amorosos. Una carta posterior a Charles finaliza así: solo tú me puedes hacer feliz. Dime que me quieres, que solo me quieres a mí. Así seré la mujer más feliz del mundo. Envíame a través de Blandin, un sirviente, 50.000 liras, 1,25 millones de francos, de las cuentas en tu poder. Tout atoi. Al sopesar la nueva campaña en Egipto, Napoleón tenía todos los motivos para desear escapar de París, un lugar que para él equivalía a corrupción, deslealtad, dolores de cabeza, malicia oculta y un amplio escándalo potencial. Siempre había albergado una cierta idea de sí mismo como un noble caballero, como el Clisson de su cuento, y la conducta tanto del directorio como de Josefina amenazaban ese ideal. Era el momento, una vez más, de doblar las apuestas.